Como título de nuestra enseñanza en esta mañana, un pueblo arrepentido y un Dios compasivo. Un pueblo arrepentido y un Dios compasivo. Sin duda, mis hermanos, una de esas razones más fuertes por las que la gente se rehúsa muchas veces a venir a Cristo en la actualidad es su propia desesperanza. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo. Mucha gente por las calles, en los hogares, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa y en el mundo entero, creen que el planeta está tan llevado por la contaminación, por los desechos y por las basuras, que piensan que una basurita más en la calle o una latica más cuando te la tiramos al mar no van a marcar ninguna diferencia. Por tanto, esa gente ha caído en esa indiferencia con el planeta. ¿Por qué? Porque han perdido la esperanza de que se pueda recuperar algo o al menos detener el deterioro de nuestro planeta. Y esa misma desesperanza genera esa indiferencia. Y cosa similar sucede con el Evangelio. Mucha gente ha caído tan bajo en su pecado que han llegado a pensar que ya no vale la pena realmente enderezar el camino. No vale la pena creer en el Señor Jesucristo, en su eterno Salvador. ¿Por qué? Yo ya no tengo esperanza. Lo he intentado 1, 5, 10 veces y no ha pasado nada. Ya no vale la pena seguir insistiendo. Pero hermanos, la palabra de Dios dice algo muy diferente. Desde el Antiguo Testamento, en esta oportunidad, el Señor siempre ha dicho algo diferente. Siempre hay una oportunidad donde hay un arrepentido verdadero. Veamos entonces lo que nos dice Moisés en esta oportunidad. Deuteronomio, los invito a Deuteronomio capítulo 4, versículos 29 al 31. Dice, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Pasemos a los versículos 39 y 40 de este mismo capítulo. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Permítame contextualizar un poco acerca de este libro de Deuteronomios. El significado más tradicional de la palabra Deuteronomio ha sido segunda ley, es como más se lo conoce, ¿no es cierto? Sin embargo, el título hebreo del libro se traduce como estas son las palabras. Así que esta es la mejor manera de describir el título, ya que en realidad no es que sea una segunda ley, sino unas palabras de recordatorios por parte de Moisés respecto a la ley que ya se había dado años atrás. Tradicionalmente, pues, se conoce de que el autor de este libro ha sido ¿quién? Moisés, ¿no es cierto? No obstante, si ustedes han leído Deuteronomio, habrán notado que los últimos capítulos se relata la muerte, el deceso de Moisés, pero sigue 2 capítulos más. Entonces, imposible que haya sido Moisés. Esos últimos capítulos los escribió probablemente Josué después del deceso de Moisés. El libro de Deuteronomio ha tenido una influencia bastante significativa en el pensamiento y la práctica judío-cristiana, sirviendo como fundamento del Antiguo Testamento. Sus enseñanzas son recordadas por todos los profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento y aplicadas por las leyes y oficiales en momentos de crisis, como nosotros lo podemos ver. Siempre en el Antiguo Testamento se está yendo nuevamente al libro de Deuteronomio. La iglesia primitiva reconoció la importancia de este libro
siendo uno de los libros, incluso el segundo libro más citado en el Nuevo Testamento. De hecho, Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, al predicar enfatizó que el mensaje de Moisés es relevante para la comunidad de creyentes actual. Así es que Deuteronomio no es solo un texto del pasado, no es solo un texto de historia, sino un mensaje vivo que sigue todavía siendo pertinente en la sociedad contemporánea. ¿Dónde estamos entonces ubicados nosotros? Este libro se sitúa al final del viaje de los israelitas por el desierto, donde Moisés, a punto de no acompañarlos a Canaán, les comparte entonces estas enseñanzas que resultaron ser vitales para esta nueva generación. Como ya lo dijimos, aunque su título incluye ley, no es solo un texto legal, no, sino una colección de sermones que reitera la revelación de Dios allá en el monte Sinaí. Moisés entonces ofrece un mensaje de autoridad, de cuidado pastoral, de espiritualidad, preparando al pueblo para esa nueva vida que les espera al cruzar el Jordán. Ya no como nómadas que han sido hasta ese momento, que vienen dando vueltas y dando vueltas, sino ahora como un pueblo que se establecerá en la tierra prometida donde el Señor los va a llevar. Así es que en el capítulo 4, en los primeros 28 versículos, Moisés exhorta al pueblo de Israel a escuchar y a cumplir los estatutos y decretos que Él les ha enseñado hasta ese momento, con el fin de que vivan y que tomen posesión y disfruten de la tierra prometida por parte del Señor. Les advierte severamente que no deben ellos añadir ni quitar absolutamente nada de lo que les está mandando, recordando lo que sucedió con aquellos que siguieron a Baal Peor en otras ocasiones también que el pueblo vivió. Malas experiencias de tragedia. Moisés enfatiza la importancia de guardar los mandamientos, ya que esto será una sabiduría ante todas las demás naciones. Les recuerda el encuentro que tuvieron por allá en Horeb, donde escucharon ellos la voz de Dios y recibieron los 10 mandamientos. Eso es lo que ha hecho Moisés en los 28 versículos anteriores de donde estamos nosotros ubicados. Les advierte muy severamente que si ellos se corrompen y se desvían, van a ser destruidos y dispersos entre las naciones. Sin embargo, también les asegura que si ellos buscan del Señor con sinceridad, lo volverán a encontrar. Y es ahí donde nos introducimos en nuestro pasaje de esta mañana. Y quisiera invitarlos entonces a que abordemos 2 encabezados. El primero de ellos, Dios restaura al que le busca. Dios restaura al que le busca. En aquel momento, la gran mayoría de las personas que salieron de Egipto 40 años atrás, han perecido en el desierto. Así que Moisés se encuentra ahora ante una nueva generación de jóvenes, de muchachos, de adolescentes incluso. Un pueblo que no estuvo presente cuando Dios los liberó con brazo fuerte y extendido de la esclavitud de los egipcios. Y tampoco estuvieron presentes cuando Moisés promulgó la ley de Dios por primera vez. Por tanto, el gran líder libertador, previendo lo que va a suceder unos días después, en poco tiempo, cuando ellos se introduzcan en la tierra prometida, les da estas instrucciones de suprema importancia para ellos y, hermanos, para nosotros también. Veamos, una búsqueda genuina garantiza un encuentro con Dios. Dice el versículo 29, lo releo. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, habla de la bondad de Dios hacia ellos cuando más lo necesiten. Es un recordatorio, como ya lo hemos dicho. Llegará el momento, dice Moisés, en que la prosperidad y la bonanza que ellos encontrarán en la tierra prometida los abrumará y se olvidarán de su Dios Salvador. Así es que lo único que les devolverá la cordura, ¿qué va a ser? La adversidad, las pruebas, las dificultades. Moisés sabe que cuando ellos lo tengan todo, ignorarán al Dios que les ha llenado las manos de innumerables bendiciones.
Y solo cuando ya no tengan nada valorarán lo que han perdido, su comunión con Dios. No obstante, como ya lo mencionamos en la contextualización, a pesar de sus pecados, el Señor no se olvidará de ellos. Y eso es hermoso. Así que el recordatorio consiste en que cuando se encuentren en medio de sus angustias, de sus pesares, de sus dolores, de su sufrimiento, busquen al Señor Dios Todopoderoso. Así como lo hizo también el hijo pródigo. Ustedes escucharán la historia cuando se encontró tocando fondo en su momento. Lucas 15:17, ¿qué dijo? Entonces, volviendo en sí, dijo el hijo pródigo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Ahora bien, Moisés prácticamente está garantizando que cuando busquen al Señor lo encontrarán, porque Él da por hecho que lo buscarán con todo su corazón. Es decir, lo buscarán con toda su mente, con toda su voluntad, con todas sus emociones y con su conciencia clara. Entonces ellos encontrarán a Dios porque lo buscarán sin reservarse nada, de todo corazón. Así como también lo garantiza el profeta Jeremías, por allá en el capítulo 29, versículo 13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, ¿cuál es la mejor fórmula para encontrar a Dios cuando tanto lo necesitamos? Buscarlo de todo corazón. El siervo del Señor les garantiza que Dios saldrá a su encuentro porque su arrepentimiento será un cambio total para ellos. Y esta es la garantía, mis apreciados hermanos, para todos nosotros como pueblo de Dios también el día de hoy. Porque sin duda, esa también es la historia de toda persona en alguna etapa de su vida. Y seguramente hoy alguien lo está viviendo también, apartado de Dios. Tal vez pasando por el momento más difícil de su vida, por causa de su pecado, por alguna razón o por alguna razón que el Señor también ha permitido. Y no solo está perdido en su situación, sino que ¿saben qué? Quizá también está perdido en cuanto al sentido de su vida. ¿Cuánta gente dice: yo como que ya no le encuentro sentido a esta vida? Yo recuerdo cuando era muy niño, vivíamos por allá en el campo y en cierta ocasión nos fuimos con una de mis hermanas mayores al bosque y en las vueltas que dimos terminamos perdiéndonos. Yo no recuerdo realmente cuántas horas pasaron, seguramente fue 1 o 2 solamente, pero lo que sí recuerdo es que se me hicieron eternas. Yo ya estaba llorando y gritando desesperados, hasta que finalmente alguien nos encontró, o más bien nos encontramos con alguien que Él nos ayudó a llegar a casa. Y así muchas veces es nuestra búsqueda con Dios, o búsqueda de Dios. A veces nos sentimos perdidos, buscamos de una manera, buscamos de otra, tomamos un camino, tomamos otro, pero no encontramos a Dios. Y la gente dice: pero parece ser que Dios no escucha mis oraciones. En medio de sus crisis, la gente se pregunta: ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué sigo en la misma situación? ¿Por qué tengo que vivir en medio de tanta angustia, en medio de tantas crisis, en medio de tantas miserias? ¿Por qué Dios no me escucha? Ustedes lo habrán dicho, no sé, o lo habrán escuchado decir a otras personas. Y hermano y amigo, hoy la palabra nos está hablando de eso. Y a lo que te invito es a que te evalúes, a que examines tu vida. Porque seguramente Dios no ha salido a tu encuentro porque tu arrepentimiento no ha sido genuino. Y es por eso que muchas veces en nuestras vidas nos vemos como el hijo pródigo también, comiendo de la comida de los cerdos. Así que la invitación de hoy, apreciado hermano, es que estés en la situación que estés, donde te encuentres en cualquier circunstancia, busques al Señor tu Dios, pero búscale, primeramente con fe genuina, pero también búscale con un corazón humillado y desnudo ante Él. ¿Qué le escondemos a Dios? Tú y yo sabemos que el Señor
Al Señor no le podemos esconder, ocultar absolutamente nada. Nunca encontraremos a Dios si le venimos a buscar con actos meramente religiosos. Pero nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad hacen otra cosa totalmente diferente. Imposible encontrarlo de esa forma. Si quieres que tu vida cambie, y yo me imagino que los que estamos acá es porque anhelamos que el Señor cada día nos ayude a cambiar más, a ser renovados día tras día, ¿no? Y si queremos que el Señor, o que nuestras vidas cambien, si deseamos que el Señor se compadezca de ti, de mí, de nuestras familias, busquémosle de corazón, hermanos. Busquémosle de corazón. No sigamos jugando a la iglesia. No sigamos jugando al cristianismo. Busquemos al Señor de corazón. Es la única manera como tu vida y la de tu familia, tu descendencia, como lo vamos a ver más adelante, puede tener cambios verdaderos y cambios de bendición. Pero también es importante entender que volverse a Dios garantiza restauración. Eso es lo que nos dicen los versículos 30 y 31. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Inevitablemente, dice Moisés, llegarán los días en que tendrán que padecer la angustia, los problemas, el dolor consecuentes de su pecado, de su desobediencia, de sus malas decisiones. Inevitablemente va a llegar ese día. Como también lo dirá más adelante, también por allá en el capítulo 31, en este mismo libro, el versículo 29, Moisés dice: porque yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado. Y el mal vendrá sobre ustedes en los postreros días, pues harán lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a ira con la obra de sus manos. Esto ya lo sabía Moisés. Está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y es lo mismo que sucede con nosotros el día de hoy. Entonces les dice, cuando se encuentren en su peor estado, en el momento más difícil de su vida, el siervo de Dios les da esperanza, no los desecha, no dice bien hecho, más bien les manda que se vuelvan al Señor, es decir, no le sigan dando la espalda a Dios. Giren su rostro hacia Él. ¿Por qué? Porque el Señor estará ahí dispuesto a escucharlos. En el original tiene la connotación de que estará dispuesto a atenderlos y prestarles mucha atención. Y como un líder excepcional que es Moisés, les da las razones por las que ellos deben de estar seguros, convencidos de que Dios los escuchará. Sencillamente porque Dios no es un Dios implacable ni resentido, ni menos es un Dios que incumple sus promesas. El Dios de Israel, les está diciendo Moisés, nuestro Dios y Salvador, hermanos, es abundantemente generoso en misericordia. Abundantemente generoso. Pero aparte de misericordia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, también dice el mismo Moisés en el libro de Números. Él es fiel a sus promesas y prometió que nunca los abandonaría, y así lo hará. Aunque tenga que disciplinarlos, aunque haya momentos de castigarlos también, pero o más bien por todas estas razones, Moisés les garantiza a ellos que si se giran hacia Dios, si vuelven su rostro hacia el cielo, el Señor los restaurará. Y pido al Señor de que Dios nos esté hablando esta mañana, hermanos. Porque, mis amados, con Dios siempre tenemos esperanza. Independientemente de la situación en la que nos encontremos, con Él siempre tendremos esperanza. En estos días yo miraba unas imágenes de esas zonas devastadas por donde pasaron estos últimos huracanes en los Estados Unidos, y en realidad quedaron áreas desoladas.
Sin embargo, en medio de ese penoso panorama, surge la esperanza al ver que también hace algunos años, también hubo un huracán, ustedes lo recordarán, Katrina, que dejó dolor y destrucción a su paso. Pero después de un tiempo, con ayuda del Estado y del esfuerzo de la comunidad, de los damnificados, esas áreas que Katrina destruyó se han vuelto a reconstruir con mejor arquitectura y mejor calidad de la que tenían antes. Y eso genera esperanza, de que con esfuerzo se puede reconstruir. Y de manera similar, hermanos, actúa el Señor con nuestras vidas. Incluso tras momentos difíciles, cuando nuestra vida está vuelta patas arriba, en medio del caos, del colapso, de la destrucción, lo que nos está diciendo es, si nos volvemos a Él, Él hace nuevas todas las cosas y restaura las vidas. Así es que mirar a Cristo en medio de las tormentas es una gran oportunidad de que nuestra vida puede volver a florecer, mis amados. Nuestra vida puede volver a florecer. ¿Cuándo? Cuando miramos a Cristo, cuando no nos quedamos rendidos ni nos dejamos vencer por las tormentas, sino que giramos nuestra mirada hacia el Señor. Ahora pregúntate, ¿de qué manera crees que le estás dando la espalda a Dios? ¿De qué manera crees que se la estás dando? ¿Cuánto daño te has causado por rehusarte al llamado del Señor? Tal vez si miras el retrovisor unos meses, unos años atrás, recordaremos cómo estaba nuestra vida. Recordaremos cómo estaba nuestro matrimonio. Pero Dios ha sido bueno y reconstruyó con su gracia y con su amor lo que nosotros con pecado habíamos destruido. Y hoy tenemos la misma oportunidad. Porque seguramente en este momento haya alguien que tiene su matrimonio vuelto trizas. Ya no hay casi que esperanza. Tiene su vida vuelto nada. Y el Señor hoy nos está hablando, hey, en medio de esa tormenta, en medio de esa devastación, en medio de ese caos, el Señor todavía puede hacer mucho. Amados, definitivamente nadie gana como enemigo de Dios. Nadie. ¿Quién podrá decir en algún momento en el mundo entero, a lo largo de toda la historia de la humanidad, podrá decir, yo tuve una batalla contra Dios y le gané? La enemistad con el Señor solo trae dolor, destrucción y daños. Y Dios lo sabe, Moisés lo sabía y hoy todos nosotros lo sabemos. Y es por esto que entonces en esta mañana el Señor nos dice que cuando todas las puertas se cierran, cuando miramos al frente, miramos atrás, miramos a los lados, todo está cerrado, es el momento de girar el rostro ¿hacia quién? Hacia Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu futuro? ¿De dónde vamos a echar mano? No hay nada. En la situación de muchos no hay nada, no hay mucho por hacer o nada por hacer. Y el Señor hoy nos dice eso. Giren su rostro hacia el cielo. Giren su rostro hacia Dios, que sigue siendo compasivo y misericordioso. Y escucha esto, hermano. Y amigos, si tú estás escuchando este mensaje hoy, no es porque el Señor se ha olvidado de ti. Todo lo contrario, ni de tu familia. Nosotros estamos aquí hoy escuchando este mensaje porque el Salvador no nos quiere destruir como lo está diciendo Moisés. No te quiere dar la espalda a ti como tú se la has venido dando a Él tal vez. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Salvarte y rescatarte con su compasión y con su gracia de esa angustia en la que tal vez algunos se encuentran en este momento. Así como Moisés se lo está recordando al pueblo de Israel, hoy también nos lo recuerda a nosotros, mis amados. Miren, el mundo y el pecado destruyen. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el mundo cuando le prestamos mucha atención. Destrucción. Pero Dios y su gracia restauran cuando volvemos nuestra mirada hacia Él. ¿No les parece grande y hermoso escuchar que todavía hay esperanza
para nuestras causas y para las causas perdidas de muchas personas a nuestro alrededor. Pero veamos lo que Dios espera de nosotros también en el segundo encabezado. Dios es fiel con el que le reconoce. A pesar de que las instrucciones que está dando Moisés son predictivas, la decisión de buscar, de volverse y de reconocer a Dios como el único Dios verdadero es una determinación que se debe de tomar hoy, en el mismo momento. ¿Por qué o para qué? Por el bien del pueblo. Y agreguémosle algo nosotros, por el bien de nuestras familias y por el bien nuestro, hermanos. Es una decisión a la que no le podemos dar tanto plazo, sino hoy. Veamos la importancia de reconocer a Dios como el único Dios en el versículo 39. Por tanto, reconoce cuando hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Queda claro que los israelitas no iban a ser esos niños mimados de un Dios indulgente. De hecho, ese concepto es un insulto al carácter santo y puro del Señor. Gente que dice, yo no voy a una iglesia, yo no hago tal cosa en rituales religiosos, pero Dios me llena de bendiciones cada que yo se las solicito. Ese no es nuestro Dios, hermano. Ojo, de dónde están viniendo tus bendiciones y crees que están viniendo, que son bendiciones de Dios. Pertenecer al pueblo elegido implicaba la obligación de honrarle en su corazón como el supremo Dios y guardar sus estatutos. Así que el pueblo tiene que entender como punto primordial la importancia de desarrollar el pensamiento inicial de sus primeros padres. Les está recordando como sus primeros padres, que ¿qué hicieron esos primeros padres? Creyeron y aceptaron a Dios como el único y verdadero Dios. El problema del pueblo de Israel en ese momento de Moisés es que ellos sabían que hay un Dios verdadero, un solo creador de todo, el Dios de toda la historia, el que los ha educado, el que los ha guiado, el que los ha amado. Ellos tenían eso claro, pero no le entregaron todo su corazón, porque permitieron que otros dioses se entronaran en ellos, y esto es lo que los llevará finalmente a su destrucción. Nuestro Dios sabemos que es el Dios verdadero, decían los israelitas en su momento, pero no fue al Dios que ellos le entregaron sus vidas. Por tanto, la única manera de evitar la ruina total es creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como el verdadero Señor del cielo y de la tierra. De hecho, Pablo por allá en el Nuevo Testamento, aludiendo a este tema y a este pasaje, dice en 1 Corintios 8:4, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, escuchen, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Desde Moisés hasta Pablo y desde Pablo hasta hoy, mis hermanos, los creyentes debemos entender la relevancia crítica de comprender, de pensar y de creer que nuestro Dios es el único Dios verdadero y todopoderoso. El corazón del pueblo de Dios, ¿saben qué debe de ser? Debe de ser un altar exclusivo de adoración al Dios vivo. Eso debe de ser nuestro corazón. Señor de toda la creación, de lo visible y de lo invisible, de lo que está arriba y de lo que está abajo. La pregunta sería, ¿ese es el trono, el tipo de trono que tenemos en nuestro corazón para el Señor? ¿Ese es el Dios que hemos entronado? Ustedes recordarán, los lectores de la palabra, la historia del profeta Elías. Él enfrenta a los profetas de Baal y de otros dioses. Y a pesar de que estos profetas falsos clamaban y hacían rituales, sus dioses nunca respondieron. Ustedes conocen la historia. Pero cuando Elías oró al Dios verdadero, ¿qué sucedió? Dios escuchó y respondió ¿cómo? Con fuego del cielo.
un Dios vivo, un Dios verdadero, al que tú todavía te diriges hoy y puedes tener la certeza y la seguridad de que te está escuchando. Hermanos, esta escena de Elías tal vez captura la esencia de nuestra relación con Dios, lo que debe de ser. La gente tristemente pone su confianza en sus propios dioses. Y es por eso que en los momentos que necesitan de ellos, nunca encuentran respuesta, nunca encuentran ayuda. Se funden en su depresión, en su tristeza, porque han entronizado a otros dioses en sus corazones. Y esto es lo que el Señor nos recuerda hoy. Que cuando reconocemos a Dios como nuestro único Dios verdadero, Él trae su poder a nuestra existencia, como lo hizo con Elías. No fue avergonzado. Así es que yo te pregunto, en ti, en tu corazón, si hay esa convicción, si estás seguro, segura, de que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios único y verdadero. Preguntémonos, ¿nuestro Dios y Salvador si es el único Dios de nuestra vida? Escuchen esto. El ser humano es altamente propenso a fabricar dioses permanentemente. Así es que, si tú examinas tu corazón en este momento con honestidad, ¿qué dioses vas a encontrar ahí? ¿Qué dioses has fabricado en tu corazón si lo examinas en este momento? Miren, hay personas que viven y mueren por el dinero, ese es su Dios. Se vienen para la iglesia muchas veces pensando en el dinero, están dentro del culto y esperando promesas de dinero y salen de aquí reclamando dinero. Ese es su Dios. Hay otros que viven y respiran por su pareja, por su novio, por su novia, por sus padres, por sus hijos, por su familia. Y es bueno amarlos, es necesario amarlos, es necesario honrar padre y madre, es necesario amar y ser fiel, leal con mi pareja, pero no hacer de ellos o de ellas mi Dios. De ninguna manera. Unos más han hecho un Dios de ellos mismos, de sus placeres, de sus deleites. Pasar bueno en una farra, eso es para lo que yo trabajo. Es más, si usted va y le pregunta a algunas personas allá afuera, desde la primera semana de noviembre merma el mercado en casa. ¿Y saben por qué? Porque ya hay que empezar a ahorrar para las parrandas y para el desorden de diciembre. Ese es su Dios, el Dios placer, el Dios deleite. En fin, hermanos, mucha gente prefiere seguir su propio Dios y desligarse sin darse cuenta del Dios verdadero. Pero algo tenemos que entender. Desplazar a nuestro bendito Señor y Salvador y entronar otros dioses en el corazón, escuchen, es el inicio de la desviación y finalmente la destrucción de las personas y las familias. Es el inicio. Esa es la reflexión a la que nos invita Moisés en esta oportunidad. Porque así como el inicio de la destrucción es entronar otros dioses, el inicio de la restauración, ¿saben cuál es? Es establecer al único Dios verdadero en el corazón y en la vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuántos dioses has seguido? Con toda seguridad, hermanos, que si nuestra vida está patas arriba, que si nuestra vida está trastornada, no es porque has seguido al Dios verdadero. Es porque estás siguiendo otro tipo de dioses y le diste la espalda al Dios verdadero. Hermanos, que tu vida, que mi vida gire en torno al Señor Jesucristo, creyendo profundamente que todo en absoluto está en sus manos y depende de Él. Depende de Él. Que tengas la plena convicción de que Él es suficiente
Él lo es todo para tu vida. Imaginémonos este cuadro. Imaginémonos que estamos acá nosotros y allá afuera hay unos hermanos que tienen unos carros económicos y hay otros que tienen unos carros lujosos, hay otros que tienen la bicicleta, alguna cosa allá afuera. Ahora que salgamos, cada quien se iría para sus hogares, algunos casas muy cómodas, otras casas muy reducidas, dificultades están viviendo. Pero imaginémonos que en este momento se dispersa aquí un aire envenenado. Un aire envenenado. Todos perecemos. Todos perecemos. Aquí no se salva el que tenga el carro mejor, más fino y aparqueado. Aquí no se salva el más humilde, el que se va para su aparte estudio. El aire es el que nos da vida, físicamente hablando. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Todo depende de Dios. A veces nos distraemos con las bendiciones, nos distraemos con el carro, con la casa, con las propiedades, con los hijos, con la familia, y descuidamos aquel de quien proviene todo, como el aire que da vida, Dios. Así es que, mis apreciados hermanos, ¿a qué Dios estamos siguiendo nosotros? Y dice en el versículo 40 de que Dios promete y cumple a quien le obedece. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Moisés no deja escapar detalle. Él sabe que cualquier israelita, por el solo hecho de ser israelita, puede decir: yo creo en el Dios verdadero, pero no vivir como un creyente genuino. Así que les deja claro que la manera de esperar y de recibir confiadamente las promesas del Señor es viviendo con fidelidad y obediencia ante Él. El pueblo de Israel no puede esperar que todo les salga bien a pedir de boca a ellos y a sus descendientes, y que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre ellos con abundancia, mientras ellos viven peor que los inconversos, mientras se van detrás de otros dioses que ellos han fabricado en sus corazones y viven en medio de la desobediencia e infidelidad al Señor. No pueden esperar bendiciones de Dios viviendo así. Así es que el reconocimiento a Dios y vivir bajo su cobertura benefactora y protectora implica rendición y obediencia ante su poderosa palabra y su buena voluntad. Es más, este principio es fundamental en toda la Escritura. Más adelante en este mismo libro, Moisés lo repetirá en el capítulo 32, versículo 46-47 dice: les dijo: fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para ustedes. Ciertamente su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra a donde ustedes van, cruzando el Jordán, a fin de poseerla. Israel fue escogido como pueblo especial para obedecer la voluntad de Dios. Si Israel reconocía que el Señor era su único Dios y además obedecía su palabra y guardaba sus leyes, el Señor les daría una existencia próspera y duradera en la tierra de Canaán a ellos y a sus hijos. Yo he conocido casos e historias de personas que, a pesar de perder su trabajo, ellos se han mantenido fieles, han mantenido su integridad y obediencia al Señor. Cada mes han luchado por pagar sus cuentas, por llevar el sustento a casa de alguna manera, pero nunca han torcido su brazo ni han cedido al pecado. Es más, a esas personas los he visto que en medio de su escasez ofrendan incluso para la obra de Dios. Pero también he visto que después de un tiempo, el Señor los ha bendecido con empleos, con oportunidades que han superado lo que ellos esperaban o tenían. Fidelidad de Dios.
Estos son claros ejemplos, hermanos, de que el Señor recompensa esa fidelidad y la obediencia de sus hijos. Y algo muy importante, de estas maneras el Señor demuestra que Él es firme en sus promesas con quienes le siguen con el corazón. Amados, la esperanza en las promesas del Señor siempre deben de ir de la mano de nuestra obediencia y fidelidad a su palabra. Por ejemplo, no podemos esperar que Dios nos prospere económicamente cuando actuamos neciamente, incluso gastamos más de lo que nos ganamos. Somos hijos del rey, vivamos como reyes y tiremos la casa por la ventana. Me gané 1 millón y me gasté 3, porque ya viene el dinero nuevo, ¿no, hermanos? Eso es necedad, eso es necedad. No podemos esperar que nuestros hijos sean sabios, sean temerosos de Dios, sean juiciosos. Si nosotros como padres somos desobedientes al Señor y mal ejemplo para ellos incluso, ¿qué cosa buena puedo esperar yo de mis hijos? No podemos esperar que todo nos salga bien cuando todo lo hacemos mal. No podemos esperar que Dios obre en favor de nosotros cuando nosotros actuamos mal con los demás. No, hermanos, no. No podemos esperar que Dios sea fiel con nosotros cuando nosotros le somos infieles a Él con otros dioses que nos hemos fabricado. De ninguna manera. Yo te pregunto, ¿estás esperando que Dios te bendiga en el trabajo, en la familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, en tu vida espiritual? Yo creo que todos tenemos esa esperanza, ¿no es cierto? Todos tenemos esa esperanza. Pues hermanos, guardemos sus estatutos, obedezcamos su palabra y pongámosla en práctica, hermanos. Pongámosla en práctica. De esa manera tu vida será bendecida. Yo no te garantizo de que si tú obedeces a Dios vas a salir de las crisis económicas, de la pobreza, no. Eso no te lo garantizo, pero sí te garantizo que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento abarcará tu vida, tu corazón, tu familia. La paz que nunca hemos encontrado ni hemos podido fabricar con nuestros propios esfuerzos, el Señor la traerá a tu vida y a tu corazón. Esas son las bendiciones del Señor cuando obedecemos a Dios. Seremos libres de muchas angustias, hermanos, porque cuando tú aprendes a ser buen mayordomo de las bendiciones materiales que el Señor te da, obviamente serás más libre de las angustias, de las preocupaciones que hoy tal vez embargan a muchos. Hermanos, la bendición y la prosperidad del pueblo de Dios está totalmente ligada a la rendición del creyente, a la buena voluntad del Señor y a su sabiduría. Nuestra vida y de nuestros hijos será bendecida cuando Dios y su palabra sea la que guíe y marque nuestro camino. Ahí seremos bendecidos. Y ya acercándonos al final, mis amados, el mensaje de esta palabra hoy claramente nos está invitando a reflexionar sobre cuán a menudo buscamos a Dios en medio de nuestras luchas. Claramente nos recuerda que sin importar la distancia que tú estés sintiendo entre tú y el Señor, Él siempre nos brinda la oportunidad de volver y encontrar perdón y restauración en Él. Examina tu vida, otra vez te lo repito. Examina tu vida y te vas a dar cuenta que hoy el Señor te está lanzando un salvavidas. Quiere cambiar tu vida. Te quiere sacar de esos momentos de aflicción, de tristeza. Te quiere devolver el gozo, la paz, la esperanza que el mundo, la familia incluso te han robado. No sé si en este momento hay alguien que esté enfrentando desánimos o siente que se está alejando de Dios o que su fe está decayendo. Si es así, atesora este mensaje porque puede ser vital para nuestra vida espiritual, hermanos. Así que, amigo y hermano, creamos esto.
El Señor siempre está disponible para aquellos que sinceramente le buscan. Para el Señor es importante, y eso es necesario que lo tengamos claro. Para Dios es importante que tú y yo sepamos su deseo de salvarnos y de mantener una buena relación con nosotros. Es por esto que todas las Escrituras permanentemente nos están recordando que a pesar de nuestras imperfecciones, Él es misericordioso y nos recibe con brazos abiertos como el padre del hijo pródigo. Eso es lo que está diciendo Moisés. Ustedes se van a desviar, ustedes se van a ir por el camino que no es, van a vivir sufrimientos, abandono, tristeza, dolor. Pero recuerden que ahí está Dios, recuerden que ahí está el Señor. Y hermanos, Cristo es esa manifestación perfecta del Señor que busca a su pueblo. Así como Moisés le insiste al pueblo a regresar a Dios cuando caigan en pecado incluso, en Cristo nosotros encontramos la preparación y el camino para volver al Padre. En el sacrificio del Salvador descubrimos cuánto anhela el Señor que vengamos a Él y nos reconciliemos con Él. ¿Acaso queremos más? Amado, la búsqueda sincera del Señor siempre lleva a la esperanza y la restauración. La búsqueda sincera. Estás sin esperanza, tu vida está dañada, se ha deteriorado. Busca al Señor con sinceridad, incluso en medio de tus luchas y de lo que tú consideres tus fracasos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Poderoso Rey, soberano Señor del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, castillo fuerte de David y roca firme de tu pueblo. Es ante ti que venimos en esta hora, Señor, con un corazón agradecido, Dios mío santo, con un corazón lleno de fortaleza nuevamente para seguir adelante, Señor. Dios, gracias. Gracias por ser el consolador de nuestras almas, Dios, por ser el restaurador de nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, porque para algunas personas hoy en este momento, Señor, tal vez el mundo se les ha cerrado, Dios. No saben qué camino tomar, no le encuentran sentido a sus vidas, Dios. Pero hoy, Señor, has venido con una voz de aliento para ellos, Dios. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Padre de la gloria, porque así como aquel niño angustiado y desesperado, perdido en el bosque, buscaba de ti, tú saliste a su encuentro, Señor, de alguna forma. Hoy sales al encuentro de los que están perdidos también en este mundo de pecado, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque así como tú has permitido que aquellas zonas devastadas por la naturaleza vuelvan a tener vegetación y hermosas flores vuelvan a florecer, Señor. Hoy también podemos nosotros entender, Rey de la Gloria, de que la vida destruida de muchas personas puede volver a florecer también para tu gloria, Señor amado. Dios admirable, infinitas gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, tú que todo lo escudriñas, que todo lo conoces, Señor. Yo te suplico en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que en este momento le muestres a los presentes, Señor, a los que escucharán este mensaje por las redes sociales, le muestres el Dios que ellos han puesto en el lugar tuyo, Señor, y que hoy esos dioses los están llevando a su destrucción. Muéstranos, bendito Espíritu, y ayúdanos, Señor amado, para desterrarlos de nuestro corazón, y que seas tú el único Dios verdadero, Señor de nuestras vidas. Padre, te lo hemos pedido, y te lo agradecemos, en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.